La mesa de conferencias de caoba en la suite ejecutiva estaba helada bajo mis manos. Frente a mí estaba sentado Bradley Croft, el recién nombrado vicepresidente de Integración de Fusiones y Adquisiciones. Su rostro se enrojeció con una autoridad inmerecida. Me arrojó un documento de una sola página, golpeando el cristal con un bolígrafo dorado. Firma esta enmienda transfiriendo la licencia del núcleo de valoración hoy mismo, Vance. O abandona este edificio con seguridad acompañándote a la salida. Tienes 10 minutos para decidir si quieres arruinar tu carrera. Miré el contrato, luego su sonrisa de suficiencia, sabiendo que las claves digitales de su compra de $130 millones estaban en ese momento en el token de hardware sujeto a mi cinturón. Sonreí, me abotoné la chaqueta azul marino y cogí el bolígrafo. Para entender cómo llegamos a este enfrentamiento en la sala de juntas, hay que remontarse 8 años atrás, a la primavera de 2018. Tenía 40 años entonces, con un par de décadas de experiencia en ingeniería financiera, cuando me uní a una pequeña startup fintech llamada Apex Valuation Systems. Los fundadores tenían una gran visión para la valoración automatizada de empresas, pero carecían de las matemáticas y la arquitectura necesarias para escalarla. Intentaban valorar objetivos complejos de fusiones y adquisiciones utilizando hojas de cálculo sobrecargadas que se bloqueaban al importar más de 10.000 filas de datos de transacciones. Me contrataron como arquitecto senior y líder de valoración para crear un sistema capaz de gestionar cálculos de riesgo en tiempo real, simulaciones de Monte Carlo y proyecciones de flujo de caja multicapa. Dediqué 18 meses a desarrollar el código. Era un motor propietario escrito en Rust y optimizado para el procesamiento de grandes volúmenes de datos financieros. No solo procesaba datos, sino que también obtenía informes regulatorios en tiempo real, divulgaciones de la SEC, diferenciales de tipos de interés y múltiplos de mercado específicos del sector, compilándolos en un modelo de valoración dinámico. En el mundo de las fusiones y adquisiciones, donde un retraso de 12 horas puede costarle a una empresa millones en arbitraje, mi motor supuso una revolución. Redujo los plazos de valoración de 3 semanas de trabajo manual de analistas a tan solo 45 segundos de procesamiento automatizado. Dado que los fundadores no podían pagar mi salario completo en 2018, llegamos a un acuerdo. Obtuve una participación del 10% en Apex, pero, lo que es más importante, mi abogado redactó un contrato de licencia de propiedad intelectual muy específico. Se registró bajo la IP 28HV. Según la sección 9.2 de dicho contrato, el motor algorítmico principal de Code seguía siendo de mi propiedad intelectual. Cedí su uso a Apex por una tarifa simbólica de $1 al año. La licencia era estrictamente intransferible, lo que significa que no podía venderse, cederse ni sublicenciarse a terceros sin mi consentimiento expreso por escrito. Además, el contrato estipulaba que si mi relación laboral con Apex se rescindía sin causa justificada, la licencia se revocaría automáticamente y de inmediato, y todas las claves de acceso al sistema volverían a estar bajo mi control. En aquel momento, a los fundadores no les importó. Solo querían que el sistema funcionara para poder atraer capital de riesgo. Avancemos hasta 2026. Ahora tengo 48 años y Apex ha crecido desde una operación en un sótano con 5 personas hasta convertirse en un líder de mercado altamente rentable con $25 millones en ingresos recurrentes anuales. La base de datos se ha expandido para albergar los estados financieros históricos de más de 50.000 empresas privadas y públicas. Nuestra cartera de clientes incluye bancos de inversión de nivel medio y firmas de capital privado que confían en nuestra plataforma para estructurar sus operaciones. Fue entonces cuando Croft Acquisitions entró en escena. Croft Acquisitions era una enorme firma de capital privado fundada por Dexter Croft, un legendario inversor corporativo de la vieja escuela que construyó su imperio en los 90 comprando empresas manufactureras en crisis, desmantelándolas y vendiéndolas por partes. Víctor tenía ahora 60 años y quería modernizar su empresa con activos digitales. Vio en Apex el objetivo de adquisición perfecto para automatizar los procesos de valoración de su empresa. Tras 6 meses de análisis exhaustivo, Croft Acquisitions acordó comprar Apex por $130 millones.
Fue una operación en efectivo y acciones que reportaría a los fundadores originales decenas de millones. Mi participación del 10% estaba valorada en $13 millones. Pero había un inconveniente. El hijo de Víctor, Bradley Croft, de 32 años, fue nombrado vicepresidente de integración de fusiones y adquisiciones. Bradley era el típico producto del nepotismo, un MBA de una universidad de la Ivy League que nunca había fundado una empresa, nunca había escrito una línea de código y creía que los empleados eran simplemente filas en una hoja de cálculo que necesitaban ser optimizadas. El mandato de Bradley era integrar Apex en Croft Acquisitions y reducir los costes operativos en un 30% antes de que la fusión se cerrara oficialmente el lunes por la mañana. Desde el momento en que Bradley entró en nuestras oficinas, dejó claro que no respetaba a los ingenieros que habían creado la plataforma. Vestía trajes a medida, se comportaba con una arrogancia absoluta y dedicó su primera semana a auditar nuestra nómina. Durante nuestra primera reunión de integración, miró mi salario, luego mi participación del 10% y se burló. Para él, que un ingeniero ganara un salario de 6 cifras y tuviera $13 millones en acciones era una ineficiencia corporativa que debía corregirse. No comprendía que toda la infraestructura tecnológica de Apex se basaba en el motor Code. Daba por sentado que, como la empresa era propietaria de los servidores y las bases de datos, también lo era del software que se ejecutaba en ellos. Ni siquiera se molestó en leer los contratos de trabajo originales ni el acuerdo de licencia de IP 2018-HV, que se encontraba archivado en lo más profundo de los archivos legales de la empresa. Vi cómo Bradley pasaba las siguientes 3 semanas llamando a analistas individualmente a su oficina, recortando sus beneficios y exigiéndoles que trabajaran 60 horas semanales para prepararse para la transición. Cuando nuestro administrador jefe de bases de datos se quejó de la falta de soporte los fines de semana, Bradley lo despidió en el acto. El ambiente en la oficina se volvió tóxico. La gente estaba aterrorizada de perder sus trabajos, y los fundadores, que estaban pendientes de sus enormes dividendos, no dijeron ni una palabra. Estaban demasiado ocupados planeando su jubilación en Aspen como para preocuparse por las personas que los habían hecho ricos. Me mantuve concentrado en mi trabajo, supervisando los clústeres de servidores y asegurándome de que nuestros registros DNS principales y las puertas de enlace API fueran seguros. El motor Code estaba alojado en una infraestructura dedicada de AWS. Los tokens de seguridad de hardware físico y las credenciales de acceso de root estaban vinculados a mi cuenta personal de desarrollador, que nunca había integrado en la red corporativa de la empresa. Había dedicado 8 años a proteger la integridad de este sistema y sabía que sin ella, Apex no era más que una carcasa vacía con una lista de clientes y sin forma de procesar sus datos. A medida que se acercaba la fecha de cierre de la fusión, Bradley comenzó su último esfuerzo para sanear la estructura accionarial. Quería minimizar los pagos a los empleados que no eran fundadores. Una tarde lluviosa de viernes, apenas 72 horas antes de que la junta firmara los documentos finales, sonó mi teléfono. Era la secretaria de Bradley, pidiéndome que subiera a la oficina ejecutiva para una breve reunión sobre mi asignación de acciones. Sabía perfectamente lo que se avecinaba. Me levanté de mi escritorio, tomé mi abrigo y me aseguré de que mi token de hardware estuviera bien sujeto a mi cinturón. Caminé hacia el ascensor, preparado para cualquier juego que el hijo del multimillonario quisiera jugar. Cuando entré en la oficina ejecutiva, Bradley no estaba solo. A su derecha se encontraba Clara Henderson, la jefa de recursos humanos, quien parecía increíblemente incómoda, con la mirada fija en su tableta. Bradley estaba recostado en su sillón de cuero, lanzando un bolígrafo dorado al aire. No me invitó a sentarme. Simplemente señaló la mesa de conferencias de caoba, donde reposaba un delgado documento de 3 páginas. Vance, siéntate, dijo Bradley con un tono de autoridad informal. Necesitamos aclarar algunos detalles administrativos antes de que la fusión se concrete el lunes. El equipo legal en Nueva York estaba revisando la cartera de propiedad intelectual y notaron un pequeño problema de formato en tu contrato de trabajo original. Necesitamos que firmes esta enmienda. Me senté, acerqué el documento y lo leí. Se titulaba Cesión de propiedad intelectual y enmienda de opciones sobre acciones.
No necesitaba ser abogado para darme cuenta de lo que pretendían. El documento era una renuncia total a mis derechos. Declaraba que yo, Howard Vance, transferiría todos los derechos de propiedad, derechos de autor y derechos de licencia del motor de valoración Code y todas sus subrutinas a Croft Acquisitions. A cambio, la empresa me otorgaría una bonificación por desempeño única de $130,000, sujeta a impuestos al cierre de la fusión. Además, la sección 4 de la enmienda reducía mi participación accionaria del 10% a tan solo el 1%, alegando que la asignación original no era estándar e incompatible con las directrices corporativas. Solté un suspiro y miré a Bradley. Esto no es un problema de formato, Bradley. Se trata de la compra total de mi propiedad intelectual y una reducción del 90% de mi participación accionaria. Bradley sonrió con una expresión condescendiente que demostraba que nunca le habían dicho que no en toda su vida. Seamos realistas, Vance. Eres ingeniero. Te contrataron para escribir código para Apex. La empresa te paga el sueldo, lo que significa que la empresa es dueña del código. El contrato original que firmaste con los fundadores era de aficionados. Una participación del 10% para un solo desarrollador es absurda. La empresa de mi padre está invirtiendo $130 millones en esta compañía. No vamos a pagar $13 millones a un tipo que se pasa el día sentado en una sala de servidores. Los fundadores originales no podían pagar mi salario de mercado en 2018, respondí con calma. Aceptaron la participación y el acuerdo de licencia porque mi motor era la única razón por la que Apex pudo conseguir su primera ronda de financiación. El código está registrado bajo un acuerdo de licencia personal, IP 2018-HV. Me pertenece. Apex solo tiene una licencia intransferible para usarlo. Bradley se rió, sacudiendo la cabeza. Vance, ¿de verdad crees que ese pequeño papel va a detener una adquisición de $130 millones? Tenemos un equipo de 30 abogados corporativos en Manhattan que se comen contratos como el tuyo para desayunar. Ya hemos clonado el repositorio. Tenemos el código fuente. Tu motor está funcionando en nuestros servidores en la nube ahora mismo. No necesitamos tu permiso. Te ofrecemos $130,000 como cortesía para que puedas conservar tu trabajo como gerente de mantenimiento después de la fusión. Si firmas, te quedas. Si no, te despediremos por insubordinación, bloquearemos tus acciones en los tribunales durante los próximos 10 años y no verás ni un céntimo. Clara Henderson se aclaró la garganta, mirando nerviosamente a Bradley. Bradley, quizás deberíamos dejar que Howard consulte con su abogado. No, interrumpió Bradley, golpeando la mesa con la mano. No tenemos tiempo para asesores legales. La reunión de la junta directiva es el lunes a las 9 de la mañana. Los auditores llegarán mañana por la mañana para verificar los activos. Howard firma ahora o se acabó. Volví a mirar el documento. El texto era claro. Creían haber clonado el código fuente, pero la ignorancia técnica de Bradley era asombrosa. No se daba cuenta de que Code no era una aplicación estática. Era un motor dinámico que requería validación continua de la API, flujos de datos firmados criptográficamente y claves de autorización locales que se actualizaban cada 72 horas. El código fuente que clonaron era solo la interfaz de usuario y las estructuras básicas de la base de datos. El motor de cálculo real residía en mi instancia privada de servidor AWS, comunicándose a través de una puerta de enlace API cifrada. Miré a Bradley. Su rostro estaba lleno de una confianza arrogante. Creía que el poder era solo cuestión de quien tenía la cuenta bancaria más grande. No firmaré esto, Bradley, dije, deslizando el documento de vuelta sobre la mesa. La sonrisa de Bradley se desvaneció. Entrecerró los ojos y se puso rígido. ¿Crees que eres indispensable, Vance? Tienes 47 años. Eres un dinosaurio. Podemos contratar a 5 jóvenes de 22 años del MIT por la mitad de lo que te pagamos, y escribirán un sistema mejor en un fin de semana. Estás cometiendo el mayor error de tu vida. Esa es tu decisión, respondí. Tienes toda la razón, se burló Bradley.
Clara, tramita el despido de inmediato por coordinación e incumplimiento de la política de la empresa. No recibirá indemnización. No recibirá su pago de acciones. Wilson presenta una orden judicial para congelar sus acciones antes del fin de semana. Se volvió hacia mí, señalándome el pecho con el dedo. Tienes 10 minutos para recoger tus cosas. Si sigues en el edificio después de eso, seguridad te echará. Y ni se te ocurra llevarte nada de la empresa. Registraremos tus bolsos. Entendido, dije. No alcé la voz. No me levanté ni grité. Simplemente me puse de pie, me abotoné el traje y salí de la sala de juntas. Oí a Bradley gritarle a Clara que llamara al equipo legal mientras la puerta se cerraba tras de mí. Bajé a mi oficina en el tercer piso. La habitación estaba silenciosa. Tomé mi bolso de cuero, empaqué mi teclado mecánico, mi cuaderno personal con 8 años de diseños de arquitectura de sistemas y mis tokens de seguridad de hardware. Dejé la computadora portátil de la empresa sobre el escritorio, completamente sin mis credenciales personales. Cerré sesión en la red local, asegurándome de que se borraran todas las cookies de sesión temporales. Al salir del edificio, el guardia de seguridad, un hombre llamado Caro, con quien había compartido café todas las mañanas durante 8 años, me miró con expresión triste. Obviamente había recibido la llamada de recursos humanos. Lo siento, Howard, susurró Caro, abriéndome el torniquete. No te preocupes, Caro, dije, ofreciéndole una cálida sonrisa. Que tengas un buen fin de semana. Salía la lluvia fresca, las luces de la ciudad reflejándose en el pavimento mojado. Caminé hasta mi auto, coloqué mi bolso en el asiento del pasajero y me senté allí un momento en silencio. Mi teléfono comenzó a vibrar en mi bolsillo. Era una notificación de nuestra herramienta de monitorización del sistema que advertía de que la puerta de enlace de la API solicitaba una actualización del token. La ignoré, arranqué el motor y conduje a casa. El fin de semana acababa de empezar y tenía mucho trabajo por hacer. En cuanto llegué a casa, fui directamente a mi despacho. Era una habitación tranquila con vistas al patio trasero, equipada con una estación de trabajo personalizada, 3 monitores y una conexión segura de fibra óptica. Me senté, encendí el ordenador y coloqué mis tokens de hardware sobre el escritorio. Primero, llamé a Catherine Boyle. Catherine era una brillante abogada de propiedad intelectual que me había representado durante una década. Fue ella quien redactó el acuerdo original de IP 2018-HV. Le pagué de mi propio bolsillo en 2018 para asegurar la protección de mis intereses, y esa inversión estaba a punto de dar sus frutos. Le expliqué la situación a Catherine, detallando la reunión con Bradley, la amenaza de diluir mi participación y mi despido inmediato por insubordinación. Catherine soltó una risa seca por teléfono. ¿De verdad te despidieron por negarte a firmar una enmienda que diluye tus acciones y cede tu propiedad intelectual, y lo llamaron insubordinación? Howard, esto es un regalo. Según la ley corporativa de Delaware, negarse a firmar una enmienda voluntaria de contrato que altera tus derechos de propiedad preexistentes no puede considerarse una causa justificada. Eso significa que, a efectos legales, fuiste despedido sin causa justificada, lo que activa la sección 9.2. Exactamente, confirmó Catherine. La sección 9.2 establece que, al finalizar tu relación laboral sin causa justificada, la licencia del motor Code se revoca inmediatamente. Redactaré la notificación formal de revocación e infracción de derechos de autor. La enviaré por correo certificado y correo electrónico al asesor jurídico de Apex y Croft Acquisitions. También enviaré una copia al Consejo de Administración. La recibirán el sábado por la mañana. Por ley, no tiene ningún derecho a usar, ejecutar ni alojar el motor Code desde el momento en que fuiste despedido. ¿Y qué hay del código fuente que clonaron? Pregunté. Si ejecutan ese código clonado, están cometiendo una infracción de derechos de autor deliberada, respondió Catherine. Y como la fusión aún no se ha cerrado, están falseando sus activos ante sus prestamistas y auditores. Eso es un asunto federal. Tendré la carta de cese y desistimiento lista en 1 hora.
Tras colgar con Catherine, me dirigí a mis monitores para ocuparme del aspecto técnico de la revocación. Bradley creía que, al haber clonado el código fuente, tenían el control absoluto, pero no entendía cómo funciona la infraestructura moderna en la nube. El motor Code no se ejecutaba como una aplicación monolítica en los servidores locales de Apex. Estaba construido como una arquitectura de microservicios descentralizada. Las bases de datos de Apex contenían datos financieros corporativos sin procesar, pero esos datos estaban cifrados a nivel de columna. Para descifrar y procesar los datos, la interfaz de Apex tenía que realizar llamadas a la API de un motor central alojado en mi infraestructura privada de AWS. Cada 72 horas, el sistema requería un protocolo de enlace TLS mutuo y un token firmado criptográficamente para mantener la conexión abierta. Las claves privadas para estos protocolos de enlace se almacenaban en un módulo de seguridad de hardware seguro vinculado a mi token físico. Abrí mi terminal e inicié sesión en mi consola privada de AWS. No borré el código. No saboteé sus bases de datos. Eso sería ilegal, y quería mantenerme completamente limpio. En cambio, simplemente ejercí mis derechos como único propietario de la propiedad intelectual. Navegué a la configuración de la puerta de enlace de la API, con unas pocas pulsaciones de teclas, revoqué las credenciales de cliente OAuth 2.0 que los servidores de Apex utilizan para acceder al motor de cálculo Code. A continuación, fui a mi registrador de dominios y cambié la delegación DNS para la API de cálculo principal. En lugar de enrutar las solicitudes a la puerta de enlace de la API de producción, dirigí el dominio a una página estática alojada en un servidor privado que mostraba un mensaje simple, HTTP 403 prohibido. Licencia terminada por el licenciante. Finalmente, deshabilité el servicio de rotación automática de claves de descifrado. Sin el handshake diario del motor Code, las claves de la base de datos local en Apex no rotarían. En 12 horas, sus bases de datos se bloquearían, incapaces de descifrar ningún registro financiero histórico o procesar nuevas entradas. Me recosté en mi silla y observé los registros de la terminal en tiempo real. Durante las primeras horas, no sucedió nada. El sistema funcionaba con tokens en caché. Pero a medianoche del sábado, comenzaron las ejecuciones semanales programadas de valoración por lotes. Estos eran procesos automatizados que compilaban y actualizaban las carteras de valoración para nuestros 3 clientes de banca de inversión más importantes. De repente, la pantalla de registro comenzó a iluminarse con códigos de error rojos, conexión rechazada, clave API revocada, error 403, fallo de autenticación, fallo en la rotación de la clave de descifrado, protocolo de enlace terminado, proceso por lotes terminado, 0 de 14 200 carteras actualizadas. Cada solicitud de los servidores de Apex rebotaba en mi firewall. La interfaz de usuario de Apex seguía en línea, pero estaba completamente vacía. Si un analista intentaba ejecutar un modelo de valoración, el sistema devolvía hojas vacías y cálculos de valor cero. El sistema estaba prácticamente muerto. El domingo por la mañana, Catherine me envió por correo electrónico la copia firmada del aviso de cese y desistimiento que había enviado al equipo ejecutivo. Incluía el contrato original de 2018, el acuerdo de licencia IP 2018-HV y una copia de los certificados de derechos de autor registrados para el motor Code. También había enviado una copia a Deloitte, la firma de contabilidad que estaba realizando la auditoría final de la transacción de fusiones y adquisiciones. Pasé la tarde del domingo trabajando en mi jardín, ignorando por completo mi teléfono. Sabía que se avecinaba una tormenta, pero estaba preparado. Los mecanismos legales y técnicos ya estaban en marcha, y no había nada que Bradley Croft pudiera hacer para detenerlos. Quería demostrarme quién tenía el poder, y ahora estaba a punto de descubrirlo. Había dedicado 8 años a construir los cimientos de esta empresa, y no iba a permitir que un heredero mimado la destruyera solo para ahorrarse unos céntimos en una hoja de cálculo. Me serví una taza de café, me senté en mi patio y esperé al lunes por la mañana. El lunes por la mañana, me desperté a las 7, me preparé una cafetera de café negro y me senté en el porche. Había dejado de llover, dejando una mañana fresca y luminosa.
Exactamente a las 8, mi teléfono empezó a vibrar. No paró. La primera llamada fue de Leo Brooks, uno de los fundadores originales de Apex. Leo era un buen tipo, pero siempre había evitado los conflictos, por eso había permitido que Bradley se aprovechara del equipo de ingeniería. Contesté. Howard, gracias a Dios que contestaste, exclamó Leo, con la voz temblorosa de pánico. ¿Qué está pasando? Toda la plataforma está caída. El equipo de integración de Croft Acquisitions lleva desde las 7 intentando ejecutar las pruebas de valoración previas a la fusión y cada consulta devuelve errores de base de datos. Los auditores de Deloitte están en la sala de conferencias principal y los representantes de cumplimiento de la SEC preguntan por qué nuestros activos principales están completamente bloqueados. Bradley grita que ha hackeado el sistema. No hackeé nada, Leo, respondí con calma, dando un sorbo a mi café. Simplemente revoqué las credenciales de acceso a mis servidores privados, como es mi derecho según la sección 9.2 del Acuerdo de Licencia de 2018. Cuando Bradley me despidió el viernes por la tarde sin causa justificada, revocó legalmente la licencia de Apex para ejecutar el motor Code. Mi abogada, Catherine Boyle, envió la notificación formal de revocación a su departamento legal y a Croft Acquisitions el sábado. ¿No la leyeron? Vi un correo electrónico de un bufete de abogados, pero Bradley nos dijo que lo ignoráramos. Dijo que ustedes no tenían ninguna influencia y que el código era nuestro. Leo estaba hiperventilando. Howard, por favor, tienes que volver a activarlo. La fusión está programada para cerrarse hoy a las 4 de la tarde. Si los auditores no pueden verificar la valoración del activo principal, los prestamistas de Croft retirarán la financiación. Todo el acuerdo de $130 millones se vendrá abajo. Entonces deberías hablar con Bradley, Leo. Él es el vicepresidente de integración de fusiones y adquisiciones. Fue él quien decidió rescindir mi contrato y revocar mi licencia. Ya no soy empleado de Apex. No puedo acceder a los activos de la empresa y, por supuesto, no puedo permitir que entidades sin licencia accedan a mi propiedad intelectual. Si quieres hablar sobre un nuevo acuerdo de licencia, tendrás que ponerte en contacto con Catherine. Antes de que Leo pudiera responder, colgué. 10 minutos después, mi teléfono volvió a sonar. La identificación de llamadas mostraba el celular personal de Bradley Croft. Contesté, poniendo el altavoz. Vance, bramó Bradley, con la voz quebrada por la rabia. ¿Crees que puedes jugar conmigo? Esto es sabotaje corporativo. Ya llamé a nuestro equipo legal y vamos a presentar una orden judicial de emergencia contra ti en un tribunal federal. Te vamos a demandar por todo lo que posees y me aseguraré de que el FBI te encarcele por violar la ley de fraude y abuso informático. Buenos días, Bradley, dije con voz firme y tranquila. Antes de llamar al FBI, quizás deberías consultar con tu asesor legal. No accedí ni interrumpí ninguno de los servidores de Apex. Tus bases de datos locales y el código de la interfaz están completamente intactos. Simplemente deshabilité los puntos finales de la API en mis propios servidores privados de AWS que alojan mi propiedad intelectual personal. Terminaste mi contrato laboral, lo que automáticamente terminó la licencia bajo el acuerdo IP 2018-HV. No tienes ningún derecho legal a acceder a mis servidores, y si tu equipo de ti intenta eludir mis medidas de seguridad, eso sería una violación de la ley de fraude y abuso informático. Clonamos tu repositorio, Vance. Tenemos el código fuente. Simplemente lo alojaremos nosotros mismos, gritó Bradley. Clonaste la interfaz de usuario de la interfaz y los esquemas básicos de la base de datos SQL, expliqué pacientemente. La matriz de valoración principal, los modelos de cálculo de riesgos y las claves de descifrado de datos dinámicos residen en mis servidores. Aunque sus ingenieros dediquen los próximos 6 meses a intentar aplicar ingeniería inversa a la base de datos, no podrán descifrar ni una sola fila de datos de clientes sin los protocolos criptográficos activos de mi sistema. Y si intentan ejecutar cualquier parte del código sin licencia, mi abogado solicitará una orden judicial federal inmediata para detener la fusión por infracción activa de derechos de autor. No creo que a sus prestamistas les haga ninguna gracia. Hubo un largo y pesado silencio en la línea.
Podía oír la respiración agitada de Bradley. La comprensión de su propia incompetencia finalmente comenzaba a calar hondo. ¿Qué quieres, Vance?, murmuró Bradley, su arrogancia reemplazada por un gruñido desesperado y defensivo. No tengo nada que decirte, Bradley. Que tus representantes legales se comuniquen con Catherine Boyle. Creo que está esperando su llamada. Colgué el teléfono y lo apagué. Al mediodía, el caos en la sede de Apex había llegado a su punto álgido. Catherine me reenvió un correo electrónico del asesor jurídico de Croft Acquisitions. Los auditores de Deloitte habían suspendido oficialmente su proceso de verificación de activos. Habían señalado el motor Code como un activo propietario altamente disputado con reclamaciones de propiedad sin resolver, lo que significaba que no podían certificar el valor de Apex. Sin esa certificación, los bancos que estaban suscrito la parte de la deuda de $90 millones de la adquisición retiraron su compromiso. La fusión estaba a punto de fracasar y los fundadores originales de Apex se enfrentaban a la posibilidad de perder sus cuantiosas ganancias. Mientras Croft Acquisitions se enfrentaba a un fracaso catastrófico que arruinaría su reputación en el mercado de capital privado, a la 1:30 de la tarde, Catherine me llamó. Howard, acabo de hablar por teléfono con el asesor jurídico de Croft. Están desesperados. El propio Vector Croft se ha hecho cargo de la integración. Ha exigido una reunión de emergencia en mi oficina a las 2 de la tarde. Quiere que estés allí. ¿Estás listo? Estoy listo, dije. Nos vemos en 20 minutos. Me puse mi mejor traje azul marino oscuro, me ajusté la corbata de seda dorada y cogí mi carpeta de cuero. El joven heredero había intentado usar su riqueza y estatus para aplastarme, pero había olvidado que, en la era digital, el control de la arquitectura es la máxima ventaja. Salí hacia mi coche, sintiendo una profunda y silenciosa satisfacción. Se suponía que la reunión de la junta directiva sería una coronación para Bradley Croft. En cambio, iba a ser una lección sobre la realidad empresarial. La sala de conferencias de la oficina de Catherine Boyle estaba silenciosa, con sus grandes ventanales que ofrecían una vista panorámica del horizonte de la ciudad. Cuando Catherine y yo entramos, el ambiente estaba cargado de tensión. Sentado a un lado de la mesa de cristal estaba Vector Croft, el fundador de Croft Acquisitions. Tenía 60 años, con penetrantes ojos grises y un rostro severo y curtido que delataba décadas de experiencia en el mundo empresarial. Junto a él estaba Bradley, pálido y abatido, mirando fijamente sus manos. A su lado se encontraba Daniel Miller, el asesor jurídico principal de Croft Acquisitions, con aspecto exhausto. Víctor no esperó a que nos sentáramos antes de hablar. Me miró directamente, ignorando por completo a Catherine. Señor Vance, mi hijo ha cometido un error garrafal. Es joven, arrogante y no se molestó en leer los contratos que dieron origen a esta empresa. Dio por sentado que, como teníamos el dinero, teníamos el control. Se equivocó. Estoy aquí para solucionarlo. Queremos que el motor de Code vuelva a estar operativo y queremos cerrar esta fusión hoy mismo. ¿Cuáles son sus condiciones? Me senté, dejando mi carpeta de cuero sobre la mesa. Catherine se sentó a mi lado y abrió su portafolio. Señor Croft, el acuerdo de licencia de mi cliente se violó cuando su hijo lo despidió por negarse a firmar una enmienda contractual forzosa, dijo Catherine con voz tranquila y autoritaria. Dicha rescisión no fue justificada, lo que revocó automáticamente la licencia según la sección 9.2 del Acuerdo IP 2018-HV. Para resolver esta disputa, restablecer el motor de valoración y permitir que la fusión siga adelante, tenemos una lista de condiciones innegociables. Daniel Miller, el asesor jurídico general, asintió. Veamos cuáles son. Catherine desplegó el documento. Primero, Croft Acquisitions comprará la participación del 10% de Howard Vance en Apex Valuation Systems al precio objetivo actual de $130 millones. Se trata de $13 millones pagados íntegramente mediante transferencia bancaria hoy mismo. No habrá retenciones en depósito, ni hitos de rendimiento, ni cláusulas de pago variable. Es una compra en efectivo sin condiciones. Bradley hizo una mueca, pero no dijo nada. Segundo, continuó Catherine,
Exigimos un pago en efectivo de $2 millones a mi cliente como indemnización por incumplimiento de contrato, despido improcedente y daños a su reputación profesional. Tercero, si desea la propiedad total del motor Code y el registro de derechos de autor, deberá adquirir la propiedad intelectual directamente. El precio por la transferencia completa de los derechos de autor de Code y todas sus subrutinas es de $5 millones. Y por último, añadí, hablando por primera vez, Bradley Croft debe ser apartado por completo de cualquier función de gestión, integración u operación relacionada con Apex Valuation Systems. No tendrá ninguna autoridad sobre la plataforma ni sobre el equipo de ingeniería en adelante. Esto es extorsión, exclamó Bradley, golpeando la mesa con los puños. Padre, son $20 millones. No podemos permitir que haga esto. Nuestro equipo puede sortear su servidor. Solo necesitamos unos días. Cállate, Bradley, dijo Víctor con voz baja pero increíblemente fría. Bradley se quedó paralizado, con el rostro enrojecido. Bajó la cabeza lentamente, completamente en silencio. Víctor se volvió hacia mí. Sus ojos eran calculadores, sopesando el coste. $20 millones es un precio elevado para un solo desarrollador, señor Vance. Representa una prima significativa sobre nuestro presupuesto inicial. No es el precio de un desarrollador, señor Croft, respondí, mirándolo a los ojos. Es el precio del motor que impulsa su adquisición de $130 millones. Sin él, usted está comprando una base de datos de archivos cifrados y una lista de clientes que se irán en cuanto se den cuenta de que su sistema no puede procesar sus transacciones. Está pagando por la base de su nueva división de activos digitales. Si no quiere pagarlo, podemos salir de esta sala y mi abogado presentará una demanda por infracción de derechos de autor ante un tribunal federal antes de las 3 de la tarde. La fusión fracasará. Sus prestamistas retirarán sus fondos y el sector sabrá que Croft Acquisitions no logró cerrar el trato porque no leyeron sus propios contratos. Víctor me miró fijamente durante lo que pareció una eternidad. Era un inversor agresivo de la vieja escuela y respetaba el poder de negociación. Sabía cuándo había sido derrotado. Se dirigió a su asesor jurídico. Daniel, ¿podemos redactar de inmediato los formularios de transferencia de propiedad intelectual y de renuncia a reclamaciones? Sí, señor Croft, respondió Daniel Miller. Tengo las plantillas listas. Podemos firmarlas y ejecutarlas en una hora. Víctor me miró. Los $20 millones se transferirán a su cuenta de depósito en garantía. En cuanto el banco confirme la transferencia, firmará el acuerdo de transferencia de propiedad intelectual y recuperará el acceso al sistema. En cuanto a mi hijo, será reasignado a nuestro puesto logístico en Dakota del Norte para supervisar el mantenimiento de los camiones. Tiene mucho que aprender sobre operaciones. Bradley parecía horrorizado, pero no se atrevió a hablar. Una hora después, la asistente de Catherine entró en la sala de conferencias y le entregó un documento. Catherine lo miró, sonrió y se volvió hacia mí. La transferencia bancaria se ha procesado, Howard. Hay $20 millones en tu cuenta de depósito en garantía. Abrí mi portátil, me conecté a la consola de mi servidor privado y ejecuté el script de reactivación. Restablecí las credenciales de OAuth 2.0, actualicé los registros DNS para que apuntaran a la puerta de enlace de la API de producción y roté las claves de seguridad criptográficas. El sistema está de nuevo en línea, dije, cerrando mi portátil. Daniel Miller revisó su teléfono. En 30 segundos, su pantalla se iluminó. El equipo de integración de Apex informa que la base de datos se está descifrando. Las pruebas de valoración están en ejecución. Deloitte ha aprobado la verificación de activos. Víctor se puso de pie y me ofreció la mano. Juegas un juego duro, señor Vance. Es una pena que te vayas de la empresa. Podríamos haber necesitado a alguien con tu visión de futuro. Gracias, señor Croft, dije, estrechándole la mano. Pero creo que ya he tenido suficiente de la vida corporativa. Salí del edificio de oficinas y me encontré bajo el cálido sol de la tarde. La lluvia había cesado por completo y el cielo lucía un azul brillante.
caminé hacia mi coche, sintiendo una profunda sensación de libertad. A la mañana siguiente, leí las noticias financieras. La fusión entre Croft Acquisitions y Apex Valuation Systems se había cerrado con éxito por $130 millones. El comunicado de prensa elogiaba a Bradley Croft por su papel en la facilitación de la transición, aunque su ausencia en las fotos del cierre era notable. Miré mi cuenta bancaria, el saldo mostraba la asombrosa cifra de $20 millones. A los 48 años, era completamente independiente económicamente. Había protegido el código que me había costado años desarrollar y me había enfrentado a los abusadores corporativos que creían que podían tomar lo que quisieran. Planeaba tomarme los siguientes 6 meses libres para viajar y pasar tiempo con mi familia. Después, abriría mi propia consultora boutique de software para fusiones y adquisiciones, ayudando a fundadores e ingenieros de startups a proteger su propiedad intelectual de compradores depredadores. Los altos ejecutivos creían ser dueños del mundo, pero olvidaban que el mundo funciona con código, y quienes escriben ese código son quienes tienen la llave definitiva. Arranqué el coche, encendí la radio y conduje hacia la autopista, listo para el siguiente capítulo de mi vida.